En el contexto bíblico, ¿ha escuchado usted la palabra sobre edificar? Esta palabra se encuentra una sola vez en el Nuevo Testamento y fue traducida del griego al idioma español como construir sobre edificar, edificar encima, es decir, edificar sobre. Pero, ¿qué significa en el contexto bíblico? Leamos lo que dice Hechos 20:32 en la versión de la Reina Valera del 60. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Notemos que lo que sigue después de la salvación, no solo en los pasos iniciales del perdón y de la regeneración, incluye el ser sobreedificado por el poder de Dios, aún hasta su consumación en la heredad final. Y esta obra no es del creyente, es solo de Dios que tiene el poder. Este construir sobre o edificar encima o edificar sobre tiene que hacerse sobre un cimiento o fundamento. Cuando un pecador o pecadora han sido regenerados por el Espíritu Santo, ese nuevo creyente es colocado sobre la roca, la cual es Cristo, el cimiento o fundamento sobre el cual ha de sobreedificar el creyente, pero solo por Dios, quien es el que tiene el poder para hacerlo. Atribuid la grandeza a nuestro Elohim. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. Más adelante, en el mismo Deuteronomio 32, y conocido como el Cántico de Moisés en algunas Biblias, por el subtítulo que tiene, amonesta a Jacob, Israel, de la siguiente manera: pero Jacob comió y fue saciado, y el amado tiró coces, engordado, cebado y rollizo, abandonó a Eloá, que lo hizo, y se apartó de la roca de su salvación. Esta roca también es llamada engendrador y dador de luz, y se refiere a la forma como la roca fue despreciada y olvidada por Jacob, Israel. Despreciaste a la roca que te engendró y te olvidaste del Dios que te dio a luz. Posteriormente, en 2 de Samuel 22, en lo que se conoce como el Cántico de David, Yahweh, la roca, es llamada fortaleza y libertador. El versículo 3 menciona a Elohim como roca, refugio, escudo y el cuerno de la salvación de David, su alto refugio y su salvador. Y dijo David: Yahweh es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Elohim es mi roca, en él me refugiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alto refugio y mi salvador.
En algunas traducciones modernas, Yahweh es reemplazado por Señor, de la palabra griega Kyrios, y Elohim, el cual está siempre en plural para Dios. El versículo 32 del mismo capítulo 22 de 2 de Samuel afirma: porque ¿quién es Dios sino solo Yahweh? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Elohim? Nuevamente, es importante mencionar, como lo hice anteriormente, que en las traducciones modernas, Yahweh se reemplaza por la palabra Señor, Kyrios, y Elohim, el cual siempre estará en plural, es reemplazado por la palabra Dios. Pero para poder entender un poco mejor esta cuestión de los cambios de nombres, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para un mayor entendimiento. Escuchen ahora este versículo. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Entonces, noten aquí que Yahweh ha sido reemplazado por Kyrios en la Septuaginta. Y el versículo de la Nueva Traducción Viviente así lo dice: pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? Y así podría seguir sucesivamente. Pero para entender y conocer más de Yahweh, mi consejo es que estudien en una concordancia, ya sea en un libro o ya sea en una concordancia electrónica, la palabra roca. Sí, en la gran mayoría de las entradas en la Biblia que mencionan roca, se está refiriendo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Revisemos las Escrituras. En el pasaje de Mateo 16, el Señor les hace una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En vista que las respuestas de los hombres no eran las correctas, ahora se dirige a sus discípulos y les pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le responde a Simón Bar Jonás, declarando que es bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En palabras sencillas, ningún ser humano, ninguna organización, ninguna sociedad le va a usted a revelar algo. Si no es el Padre quien se lo revela, usted nunca tendrá una verdadera revelación. El único, en este caso, volviendo a Pedro y al Señor Jesús, fue el Padre quien le dio a Pedro la revelación verdadera acerca de quién era su Hijo. Escuchen, y es sobre esta declaración, la de Pedro, que Jesús es el Cristo, que el Señor responde y dice lo siguiente: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es esta la respuesta indiscutible de Pedro, que entendemos por el Espíritu Santo que efectivamente la roca es Cristo, el Hijo de Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En esta misma roca, escogida y preciosa, hay que creer,
para no ser avergonzado, que además de ser desechada, como lo fue por los mismos judíos, y también hoy en día por los gentiles, es de tropiezo y roca de escándalo. Además de tropezar en la roca, la cual es la palabra encarnada, las personas son incrédulas y están destinadas para condenación. Pero leamos todo el pasaje en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Por lo cual contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que cree en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, que creéis, Él es precioso, mas para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores. Esta vino a ser piedra angular y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. Cristo es entonces la roca. En la parábola de los dos cimientos, el Señor afirma que el que oye sus palabras y las practica será semejante a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Más adelante, y después de describir la excelente situación de la forma como fue edificada la casa del prudente, el Señor afirma: pero no cayó, porque había sido cimentada sobre la roca. En otras versiones, la frase cimentada sobre la roca se traduce como fundada sobre la roca, la Biblia de las Américas, y también la versión Reina Valera del 60. También se traduce como está construida sobre un lecho de roca, la Nueva Traducción Viviente. Entonces, bíblicamente y en el ámbito espiritual, cada creyente fue colocado sobre la roca, fue colocado en la roca, y sobre esa roca ya fue colocado un fundamento, el fundamento de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué significa eso del fundamento de los apóstoles y profetas? Leamos la Escritura. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, como sabio arquitecto puse un fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús el Mesías. Si sobre el fundamento, Jesús el Mesías, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la revelará, pues con fuego está siendo revelada, y el fuego probará la clase de obra de cada uno. El fundamento o cimiento, en otras versiones también se traduce como bases, y se refiere simbólicamente al ministerio del Evangelio y de las doctrinas de la fe puestas por los apóstoles. En palabras muy sencillas, esto significa que ningún hombre o mujer pueden en este tiempo colocar algo adicional al fundamento de los apóstoles y profetas del Antiguo y Nuevo Testamentos. Esto sería equivalente a decir que el fundamento no fue del todo colocado,
para que el creyente edifique sobre ese fundamento, sino que supuestamente haría falta de ese fundamento para poderlo tener completo. Pero esto es totalmente falso y la razón es sencilla. Este fundamento no es ni siquiera de ellos, es de Dios mismo, como analizo más adelante. Y así, esforzándome de esta manera a anunciar la buena noticia, no donde Cristo fuera ya conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, como sabio arquitecto puse un fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús el Mesías. Dice también la Escritura, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. Si el fundamento ya fue colocado por los apóstoles y profetas, y ese fundamento es Cristo mismo, entonces los apóstoles y profetas de este siglo XXI son simplemente falsas ovejas disfrazadas de lobos rapaces. Sin embargo, dice la Escritura, el sólido fundamento de Dios sigue en pie, teniendo este sello: conoció el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. El anterior pasaje afirma que el sólido fundamento de Dios indica claramente que es puesto solo por Dios. El fundamento no lo coloca la iglesia, ni la organización, ni la sociedad. No lo colocan ni los falsos apóstoles y profetas de este siglo, los cuales indudablemente no pueden colocar algo como si algo le faltara a ese fundamento por las razones dadas anteriormente. El fundamento es el mismo Cristo. Ese fundamento establecido por apóstoles y por profetas ya está totalmente colocado, está totalmente establecido, y nosotros los santos somos los que tenemos que ver cómo sobreedificamos sobre el fundamento que es Cristo. Por tanto, dejando los principios elementales de la palabra de Cristo, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de fe en Dios. Finalmente, el versículo 12 en 1 Corintios 3 afirma que como creyentes nosotros solo edificamos sobre el fundamento de Dios, el cual ya fue puesto por los apóstoles y profetas, el cual es la roca que es Cristo. Y sobre ese fundamento, sobre Cristo, edificamos nosotros. Mi pregunta: ¿cómo está sobreedificando? ¿Cree usted que el fundamento que es Cristo está incompleto y debe ser llenado o cubierto por apóstoles, por profetas, por su sociedad, por su organización, por su iglesia? Le repito nuevamente, ¿cómo está sobreedificando?